Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Es para nosotros un gusto escuchar los pensamientos de los humanos. No es que ustedes nos los dirijan a nosotros en especial, es que nosotros seguimos a ciertas partes de su colectivo. En el caso del canal, la relación que tenemos con ella y con los miembros de su familia data de varias generaciones, aunque ellos no estén conscientes. En el caso de otros de ustedes que están escuchando y que se sienten atraídos a estos mensajes, es por lo mismo, es porque su energía reconoce la energía de la familia. Nosotros hemos estado en contacto con ustedes desde cuando han estado en lo no físico hasta cuando han regresado a la Tierra en distintos cuerpos. Existen muchos canales en estos momentos y a lo largo de la historia. Diferentes colectivos han contactado a sus semillas estelares y son con la energía con la que ellos se sienten más cómodos y más cómodas. Esto es porque ustedes reconocen ese linaje. No queremos decir que ustedes descienden de un solo linaje estelar, puesto que eso sería limitar su percepción y limitar su existencia, y les hemos dicho que los seres humanos son vastos, mucho más vastos de lo que ustedes pueden imaginar. Han vivido en muchos diferentes colectivos en la galaxia, en esta y en otras. Recientemente el canal recuerda haber visto a una mujer, parecía humana, su piel morena, sus ojos del tamaño normal de los humanos, su pelo lacio, y sin embargo, recordó que su boca era diferente, mucho más prominente, como si fuera una especie, ella lo describió, de pico de pato, pero no era como un pato. Sin embargo, ella notaba que había algo diferente y se fijó en las manos de ella, de esta persona con la que hablaba, y vio que sus dedos eran palmados y que tenía 3. Es posible que ustedes, cuando empiecen a quedarse dormidos y dormidas, reconozcan a otros colectivos, incluso seres que ustedes ni siquiera sepan que existen. Esto es porque esas energías, algunas se sienten con curiosidad y se acercan a platicar con ustedes, los humanos despiertos, ya que el común denominador de los humanos en estos momentos no están abiertos a recibir informaciones telepáticas de otros seres benévolos. Es más fácil para los seres humanos abrirse a contactos telepáticos con seres de polaridades densas. ¿Por qué? Porque ya que la energía en el planeta ha sido densa por mucho tiempo, esa misma densidad de otros colectivos tiende a ser muy atractiva para el ser humano, porque es la energía predominante. Y nosotros les hemos dicho que la energía predominante es aquella que come al débil. Con comer es una metáfora, o tal vez no. Al ser la energía de la luz o más sutil, la energía que empieza a despertarse cada vez más en los seres humanos, esta energía sutil lucha por salir. Es como el ejemplo que nosotros les hicimos sobre la esfera de la Tierra, que se resquebraja. La esfera de la Tierra energéticamente se resquebraja porque la conciencia humana está evolucionando. Les hemos dicho que para que haya una equidad entre la luz y la oscuridad, no se necesita, como ustedes conocen, 50% y 50%. Esto vendría siendo a 70% de lo que ustedes llaman oscuridad contra 30% de luz. Así de poderosa es la luz. Entonces, al ustedes tener ahorita mayor predominancia de energía negativa, les es complicado mantener su energía positiva o sus altas frecuencias más sutiles estables. Es por ello que ustedes cuando caen y se enojan o están en depresión, ese sentimiento tiende a durarles más porque inconscientemente saben que ese no es su estado natural. Así, mientras ustedes luchan sus propias batallas internas, nosotros y otros colectivos les observamos.
Nos gusta interactuar con ustedes. Algunos de ustedes describen nuestras presencias o las de otros colectivos como ángeles, puesto que el cerebro humano, al encontrarse con algo o alguien que no conoce, tiende a interpretarlo en base a aquello que les es conocido. Es por eso que a lo largo de la historia, los seres humanos describieron a los ángeles con alas, como seres caucásicos, alados. Les daría bastante risa si vieran la verdadera forma de estos seres. Y con esto nosotros no buscamos ofenderles, ni crearles miedo, ni dudas. Su cerebro es muy libre de interpretar lo no físico y las energías sutiles como ustedes se sientan cómodas y cómodos. La forma no tiene importancia. Lo que importa es el mensaje y sobre todo, ¿qué les deja a ustedes? Deben de entender que el mayor regalo que tiene el ser humano es el poder de la elección. Ustedes están eligiendo constantemente y no se dan cuenta de la importancia capital de sus decisiones, puesto que en base a ellas estarán viviendo su presente inmediato y estarán creando su futuro. Cuando ustedes creen que nada cambia y que todo sigue igual, es porque están eligiendo los mismos patrones. Diviértanse detectando cuáles son las elecciones que hacen ustedes. Si ustedes quieren progresar en esta existencia, lo primero que tienen que hacer es aprender a conocerse a sí mismas y a sí mismos. No hay nada, ninguna información, ningún secreto del universo que no reside en ustedes. Es solo que, como les hemos dicho muchas veces antes, ustedes no se la creen. Así que por eso existimos maestros, compañeros, traductores de nuestros colectivos y de otros colectivos que buscan llevarles de la mano con su permiso. Así pues, nosotros monitoreamos por generaciones la evolución de los humanos con los que nos sentimos conectados, puesto que forman parte de nuestra familia. Si ustedes están escuchando estos mensajes, es porque tienen familia con nosotros. Es porque han sido parte de nosotros. Y ustedes, al reencarnarse, las vidas humanas son cortas, no así las de nosotros. Eso nos permite ver la evolución de una misma alma en diferentes cuerpos a lo largo de su vida en el planeta Tierra. Esto es fascinante. Y cuando a ustedes les toque evolucionar y estar de nuestro lado, verán cómo otros colectivos en otros planetas pasan por su proceso evolutivo. Ustedes podrían llamar esto con una alegoría como si fuera que nosotros vemos telenovelas o películas interpretadas por los seres humanos. Y con eso no queremos que ustedes se sientan menos, al contrario, porque sus historias, sus telenovelas, sus películas son ficción y lo que ustedes están viviendo no lo es. Y lo más sorprendente para nosotros es que los seres humanos son impredecibles. Los seres humanos pueden pasar por tantas emociones distintas a una rapidez impresionante y pueden decir no y sin embargo hacer algo, o decir sí y sin embargo hacer otra cosa, con una fracción de instante después. Es fascinante observar a los humanos. Es fascinante ver cómo ustedes están evolucionando, cómo ustedes están despertando y cómo están conectándose con nosotros. Es una dicha para nosotros y ustedes no se perderían estos momentos por nada. Cuando ustedes estén en las puertas de su transición hacia lo no físico, podrán reconectarse con esa grandeza, con esa totalidad que les llama, que es parte de ustedes y de nosotros. Entenderán lo vasto que son. Entenderán que esa energía de transición es como cuando ustedes se despiertan de un sueño. Y no habrá dolor. Si acaso el dolor físico
existe irá desapareciendo para dar paso a algo más hermoso y más bello. Es como una crisálida que emerge. Y pronto, sus primeras elecciones serán regresar a la tierra, puesto que verán como nosotros esa evolución de ustedes a lo largo de diferentes vidas. Y podrán darse cuenta de hacia dónde van y hacia dónde quieren contribuir. Algunos quizás decidan quedarse un poco en lo físico, pero estas decisiones son raras. Casi por ley los seres humanos regresan lo más rápido posible. Sin embargo, hay un tiempo de espera, un tiempo de decalaje entre los años humanos y lo no físico, puesto que lo no físico no tiene tiempo. Es por eso que cuando un abuelo o una abuela se reencarna como un nieto o una nieta, los años han pasado para los seres humanos y sin embargo esa alma que regresa reconoce que aquellos y aquellas que cargó cuando sus manos eran cansadas y ancianas, ahora han envejecido y lo reciben o la reciben en polos opuestos. Esto es un círculo de amor que no termina con la muerte. Si ustedes pudieran entender la belleza del sistema, no volverían a sentirse solos y solas. Pero entendemos que en la linealidad humana es complicado el separar la pérdida física de la presencia energética. Por eso, les decimos que no le den de comer a las energías negativas. No permitan que los pensamientos negativos opaquen su luz. Esas fuerzas están ahí hambrientas, esperando que una rendija de oscuridad empiece a penetrar en ustedes para meterse ahí de manera incisiva, creando imágenes, creando conflictos, creando ideas de realidades que tal vez podrían pasar. Pero ustedes pueden decidir que esas realidades no se van a manifestar en sus vidas. Ustedes son poderosos y poderosas, no lo olviden, y tienen el poder de cambiar las cosas. Fin del comunicado.